El 4 de febrero de 1992, un grupo de oficiales del ejército venezolano dio un golpe de estado contra el gobierno del socialdemócrata Carlos Andrés Pérez. El país atravesaba una complicada situación económica desde principios de la década anterior. Venezuela, que en aquel entonces era el país más próspero de Sudamérica gracias al auge petrolero y al carácter emprendedor de su gente, entró en crisis cuando el precio del petróleo comenzó a descender a principios de los años 80. El Estado gastaba más de la cuenta, año tras año incurría en déficits y la deuda pública no hacía sino aumentar. Para enderezar las cuentas, Carlos Andrés Pérez, que ya había sido presidente de 1974 a 1979, tuvo que imprimir un drástico giro a la política económica mediante un plan de ajuste que ocasionó malestar en la sociedad venezolana. A raíz de aquello, se convocaron varias manifestaciones en febrero de 1989 en lo que se dio en llamar el Caracazo. Miles de venezolanos salieron a la calle protestando, entre otras cosas, por el incremento en el precio de la gasolina. El gobierno de Pérez reprimió con dureza las manifestaciones. Hubo centenares de muertos y miles de heridos en las refriegas callejeras entre la policía y los manifestantes. El Caracazo de 3 años antes sirvió de justificación a los oficiales golpistas para justificar su rebelión. El plan de los sublevados era hacerse con el control de la capital tomando al asalto el Palacio de Miraflores, sede de la presidencia del país, para deponer al presidente, que en aquel momento se encontraba regresando de un viaje a Europa. Pero no lo consiguieron. Se demostraron incapaces de apoderarse de Miraflores y de llegar hasta el presidente. Una parte de los golpistas huyó a Perú, otros fueron apresados y puestos a disposición judicial. Entre estos últimos se encontraba Hugo Chávez Frías, un coronel de la brigada paracaidista que compareció en televisión pidiendo a los insurrectos que entregasen las armas. Chávez compareció ante las cámaras en uniforme de campaña y con una boina roja. Era un hombre joven, 37 años tenía entonces, bien parecido y muy elocuente. Los venezolanos, que no sabían quién era, se quedaron con su cara. El gobierno encerró a Chávez en un penal militar, pero Carlos Andrés Pérez no recibió muchos apoyos. En el Congreso de la República, el principal opositor, el democristiano Rafael Caldera, le culpó del golpe. En la calle nadie se acordó de él. Pérez, que había sido muy popular solo unos años antes, veía consternado cómo el país no le respaldaba. Un año más tarde, saldría de la presidencia destituido por el propio Congreso a causa de unas acusaciones de corrupción. Para entonces, se había consumado ya un segundo intento de golpe de Estado, esta vez a cargo de oficiales de la Fuerza Aérea. El precio del petróleo seguía por los suelos y Venezuela iba de convulsión en convulsión. Las elecciones de 1993 las ganó Rafael Caldera, pero no por mucho. Obtuvo solo el 30% de los votos con una participación muy baja. Desde la cárcel, Hugo Chávez, que tras el golpe había escrito un libro titulado «Cómo salir del laberinto», pidió la abstención porque su enmienda no era a Carlos Andrés Pérez, sino a todo el sistema surgido del Pacto de Punto Fijo, un acuerdo que en 1958 habían suscrito los socialdemócratas de Acción Democrática y los democristianos de Copey al terminar la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Al juicio de Chávez, aquel sistema de alternancia entre ambos partidos era el responsable de todos los males que afligían a Venezuela. Para resolverlos, había que empezar de cero con una asamblea constituyente. Pero él estaba en prisión y no podía participar, así que fue aglutinando fuerzas y apoyos en espera de que pudiese recobrar la libertad. Eso sucedió un año más tarde, a finales de 1994. Una de las primeras cosas que hizo fue viajar a La Habana, donde fue recibido con honores de jefe de Estado por Fidel Castro. El régimen cubano atravesaba momentos muy difíciles. La implosión de la Unión Soviética en 1991 le había dejado sin los jugosos subsidios con los que se mantenía la revolución castrista. Su líder pidió sacrificios sin cuento a la población en el denominado Período Especial. No había de nada en la isla, pero al menos, según la propaganda oficial, los cubanos mantenían la dignidad. Por dignidad, había que entender a Fidel Castro en el gobierno, pero a Estados Unidos había dejado de interesarle Cuba. Sin la Unión Soviética, la isla perdía todo su valor estratégico. Se mantuvo la Ley de Ajuste Cubano de 1966, que se reforzó incluso con la Ley Helms-Burton de 1996. Pero nadie estaba dispuesto a sacar a Fidel Castro del poder. Cuba se había convertido mediada la década de los 90 en una suerte de parque temático revolucionario al que acudían los izquierdistas de Europa e Hispanoamérica para recordar tiempos mejores. Rendían visita a Castro y a los comandantes de la revolución que aún vivían y a su regreso prometían luchar contra el embargo al régimen. Una de esas visitas fue la de Hugo Chávez. Se trataba de un simple militar golpista expulsado del ejército,
pero era venezolano. Castro siempre había mostrado mucho interés por Venezuela. Como país rico en petróleo, constituía el candidato idóneo para financiar la revolución por toda la América hispana. Estaba además incrustado en Sudamérica con acceso directo desde el Caribe a Colombia y Brasil. Pero la llegada de Castro al poder coincidió en el tiempo con el Pacto de Punto Fijo, por lo que la recién estrenada democracia venezolana no estaba por la labor de hacer la revolución. Castro insistió durante años. En 1967 patrocinó una incursión guerrillera que se dio de bruces con el ejército venezolano. Los guerrilleros trataron de imitar la gesta de los barbudos cubanos, pero en la costa venezolana. Desembarcaron en la playa de Machurucuto con la intención de enlazar con una guerrilla que operaba en los Andes venezolanos. Fueron denunciados por la población local, localizados por el ejército y ejecutados. La Venezuela de aquella época no soñaba con la revolución, sino con la prosperidad que traía el petróleo. En el país había una democracia que, con todos sus defectos, daba legitimidad al gobierno. 3 décadas más tarde todo había cambiado. Tanto Venezuela, que sufría una profunda depresión económica, como Cuba, que no encontraba el modo de superar los años dorados de la Guerra Fría. Chávez, que acababa de cumplir 40 años, quedó subyugado por la oratoria de Fidel Castro. Uno de esos hombres que pueden hablar durante horas saltando de tema en tema, pero manteniendo el interés de la audiencia. A su regreso a Caracas, Chávez se metió de lleno en política con un partido llamado Movimiento Quinta República, una formación de izquierda con vocación regeneracionista. Se hizo a la carretera y recorrió el país explicando su programa. Todo eran buenas palabras y mensajes de esperanza. Quería acabar con la corrupción y aprovechar mejor la renta petrolera que, en su opinión, estaba siendo despilfarrada por los partidos del turno. Tuvo tiempo de sobra porque hasta 1998 no se celebrarían elecciones. Aquel era un año crucial para su proyecto. En noviembre se celebrarían las elecciones legislativas y un mes más tarde las presidenciales. En las primeras, el movimiento Quinta República se hizo con el 22% de los votos y 35 diputados, algo más de la mitad que Acción Democrática. Esas elecciones sirvieron de lanzador para la campaña de Chávez a la presidencia. Junto a otros partidos de izquierda, formalizó una coalición a la que bautizaron como Polo Patriótico. Las urnas le sonrieron. Un 56% de los votantes le dieron su confianza. 2 meses más tarde, el 2 de febrero de 1999, tomó posesión del cargo. Lo hizo de un modo un tanto peculiar. Al jurar la Constitución, la calificó como moribunda y prometió cambiarla. El chavismo acababa de ver la luz. La nueva Constitución llegaría unos meses más tarde, pero antes de eso el presidente convocó 2 referéndums seguidos. El primero se celebró en abril e iba destinado a preguntar a los venezolanos si querían convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Ganó con más del 80% de los votos, pero casi el 63% del censo se abstuvo. Aquello hubiese bastado para detener el proceso, pero Chávez lo aceleró. La Constitución de 1961 no le valía. Necesitaba algo hecho a su medida porque traía un programa muy ambicioso de transformaciones. El segundo referéndum se celebró en el mes de diciembre, y su objetivo era aprobar la nueva Constitución que se había redactado durante los meses precedentes. De nuevo, sucedió algo parecido. Ganó el referéndum con el 71% de los votos, pero el 56% de los votantes se quedaron en casa. Con la nueva Constitución en vigor, se lanzó a unas nuevas elecciones legislativas para adecuar la Asamblea a la nueva Carta Magna y fortalecer su posición. Ese mismo día, 30 de julio de 2000, se celebraron también elecciones presidenciales. Hugo Chávez revalidó su victoria de 1998, pero solo consiguió arañar 3 puntos porcentuales más de voto con todo a su favor. En 1998 había obtenido el 56,2% de los votos. En 2000 obtuvo el 59,7%. Como había sucedido con los referéndums, la participación cayó en picado, quedándose en solo el 56%, muy por debajo del 63% de 1998 o del 60% de 1993. Esta combinación de elevada abstención y resultados algo decepcionantes para un presidente recién llegado y que no había sufrido aún el desgaste del poder, ayuda a entender la obsesión que los jerarcas chavistas desarrollaron de ahí en adelante por falsear las elecciones a cualquier precio. Nunca prescindirían de ellas, pero sus resultados serían continuamente cuestionados dentro y fuera de Venezuela. En ese momento, el sistema de punto fijo había pasado ya a mejor vida, pero no los 2 principales partidos que le habían dado vida. Ambos, Acción Democrática y COPEI, seguían existiendo pero muy debilitados. El partido de Chávez, el Movimiento Quinta República, disfrutaba de una cómoda mayoría en la Asamblea,
pero la oposición aún era fuerte. A Chávez no le gustaba que las iniciativas se eternizasen en la Asamblea Nacional, por lo que empezó a abusar de las leyes habilitantes, un tipo de ley creada por la Constitución bolivariana para dar poderes extraordinarios al presidente durante un periodo determinado. Entre 1999 y 2012, Hugo Chávez gobernó gracias a leyes habilitantes un total de 1.620 días. Es decir, 4 años y medio. Un tercio de todo el tiempo que permaneció en el poder. Mediante leyes habilitantes, fue sacando adelante Chávez su legislación más polémica, la que le hubiese ocasionado problemas en la Asamblea. En 2001, aceleró lo que ya se conocía oficialmente como Revolución Bolivariana.